Marcus, Eternamente Amándonos es un proyecto que me gusta mucho por varios matices dentro de tu personaje. Primero dime cómo ha sido para ti darle vida a Rogelio y luego te cuento yo lo que me ha llamado la atención. Ahí te va. Sí. Rogelio. Rogelio para mí ha sido desde el principio un personaje que eh, a simple vista, al principio, como que me costó trabajo entenderlo para poder justificarlo, ¿no? Sí. No, para poder, yo no puedo juzgar a mi personaje, pero al principio no lo entendía, entonces inconscientemente lo estaba juzgando y eso no me gustaba. Entonces, trabajando con los directores y con mi mujer, le pedí su ayuda porque le comenté, le dije, le expresé lo que sentía y le dije, mira, me pasa esto con el personaje y siento que, pues como que un personaje, un hombre de 40 años, de 40 a 41 años, sigue viviendo con su mamá. Y es siendo que es un hombre tan independiente, es un hombre para adelante, ¿por qué sigue viviendo con su mamá y con sus hermanos? No entiendo, ¿por qué no se fue a otra casa? No entendía esa parte. Hasta que hablando con mi mujer logré entender un poco, me ayudó a entender esa parte y ya a partir de ahí ya pudimos avanzar. Otro punto que chocamos al principio era que no se veía tanto, pero bueno, era esa parte machista del personaje, ¿no? Eh, en fin, que hoy en día lo entiendo, obviamente, pero al principio, a la primera impresión, a lo que me comentaban los directores, la productora, de lo que he leído también, entonces, ¿no? Me costó un poco esa parte, pero obviamente ya que lo entendí, ya empezamos a trabajar y afortunadamente, dicho por los mismos, por la productora y por los directores, pues desde las primeras escenas, pues ya estaba el personaje, ¿no? Rogelio ahí ya había llegado. Entonces, eso quiere decir que hicimos un muy buen trabajo de mesa. Pero bueno, para mí, en pocas palabras, eso. Pero te escucho, dime. Fíjate que justamente, obviamente, yo no te conozco en persona. Lo que tengo Ujú, de es lo que he podido ver en tus redes sociales, lo que tú te permites compartir, lo que tu esposa claro. pone de ti, algunas entrevistas que he escuchado y obviamente son dos personas completamente diferentes, tú y tu personaje. Entonces, cuando yo vi a Rogelio, la primera impresión que tuve fue qué difícil ha de haber sido para él meterse en esta piel, porque justa, y por eso te hacía esa pregunta, porque Ujú, no cuajaba para mí, o sea, la imagen que yo tengo de ti, yo decía, qué bonito, porque estos son los personajes que representan un verdadero reto para el actor, aquel que claro. va totalmente en contra de lo que él en esencia es. Y yo decía, bueno, tratando de encontrarle el lado a Rogelio, decía, a ver, Rogelio, pues tiene mucho poder con la palabra, de repente dice cosas muy fuertes y tiene esta codependencia con la mamá, entonces siento que son como cosas que se contraponen, es muy fuerte, pero también es muy dependiente. Entonces me generaba también a mí mucho conflicto, pero porque lo lograste, o sea, tu personaje me generaba a mí ese conflicto y yo decía, qué duro de haber sido para él meterse en este juego. Y bueno, escuchándote, pues veo que te metiste hasta terapia. Sí, no, ¿qué te digo? La verdad, estoy de acuerdo con lo que dices. Em, yo creo que lo que más le imprimí yo al personaje, que muchas veces incluso se me salía de Marcus, más que del personaje, es esa sensibilidad, ¿no? Es un hombre muy sensible, que así como tiene esas emociones, te puede estar hablando algo muy fuerte y de repente se puede quebrar dependiendo de lo que escucha, de lo que está viviendo en este momento o de lo que siente en ese momento, lo vas a ver muy frágil, ¿no? A pesar de todo ese caparazón, de esa, de esa fuerza, de esa fuerza del personaje, que tiene el personaje, como dices tú, con la palabra, pero también es un personaje muy fuerte, siento yo, ¿sabes? Pero también muy frágil a la vez. Pues esos personajes son muy ricos, ¿sabes? Cuando
van de un extremo a otro. Obviamente es un buen ser humano, es una buena persona, Rogelio, y va madurando de acuerdo al tiempo. Cuando va pasando el tiempo, va aprendiendo cosas, ¿no? Él lleva 40 años siendo de una manera, tuvo una crianza, y ahora que conoce a Paula, pues finalmente Paula le ha enseñado eh, directa o indirectamente a otra forma de ver la vida, ¿no? Y eso es maravilloso porque ves a un personaje al principio y vamos viendo un personaje que va evolucionando. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Me gusta mucho el personaje por eso. También al principio ese reto que me representaba, pues chocar tanto ideológicamente con ese personaje, me hizo meterme más, ¿sabes? Me hizo buscarle más, rascarle más, porque ahí está la carnita, ¿no? Ahí está la parte bonita de la creación de un personaje. Y sabes qué, y justamente, gracias, no me equivoqué al querer empezar así, es que siento que de verdad lograste desaparecerte, ¿entiendes? Y en los momentos, o sea, desaparecerte a Marcos, Sí, 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 sí. a la creación de Rogelio, y los momentos en los que tú dices que salía lo de Marcus, creo que lo que lograste, y eso es una de las cosas por las cuales me gusta lo complejo de Rogelio, lograste humanizarlo, irlo humanizando, irlo acercando un poco más. Porque si bien es cierto, hay una influencia de parte de Paula, del interés romántico, pues no logra nada si él no lo acepta, o sea, como en la vida misma. Si él no está abierto a aceptar que hay que cambiar, no pasa. Y eso me gusta mucho de esta telenovela, cómo podemos situar el machismo en la actualidad y cómo te abres a la posibilidad de que si tú decides cambiar, pues tu entorno va a ir modificándose. Me gusta mucho porque podemos aterrizarlo a la sociedad actual. Claro. Cuando dices que tu esposa Ariadne te ayudó en este proceso de descubrir, ¿cómo fue? ¿En qué consistió esa conversación? Ahí te va. Te voy a contar primero un poco de la historia de Marcos. Yo, yo, obviamente. ¿Quién más, no? ¿Quién más? Bueno, yo salí de la casa de mi mamá. Mis papás se separaron cuando tenía un año, son buenos amigos, se llevan muy bien. Pero bueno, no me acuerdo con quién estaba, vivía con mi papá en ese entonces, a los 17. Me fui de la casa de mi papá, bueno, de mis papás, porque ya no regresé a la casa de mi mamá tampoco, a los 17 años. Me fui a vivir con mi hermano. A los 18 me fui a otra ciudad a vivir con un amigo y así me fui de la casa muy joven. Entonces, que un hombre de 40 años esté viviendo con su mamá Choca. choca un poco conmigo, ¿sabes? Por eso, entonces, entender esa parte donde eh, a los 20 va, pero ya a los 30, eso es una forma mía de pensar, no estoy diciendo que yo soy el dueño de la verdad, ni juzgo quién lo haga, quién es así, pero, pero te estoy diciendo desde de dónde vengo yo, ¿no? De Claro. lo que he vivido yo. Entonces, le decía a mi mujer, es que no lo puedo creer que un hombre de 40 y tantos años sea tan independiente y a la vez tan codependiente de las decisiones o de la opinión de su mamá y viva con su mamá. Choca conmigo. Me dice, sí, pero no eres tú. Digo, sí, ya lo sé, pero no lo puede entender. Y si no lo puede entender, Ah. no lo puedo justificar, no lo puedo. Ayúdame, porque estoy juzgando a mi personaje y así no va. ¿Qué hago, no? De entrada, lo que sí sé es que no puedes juzgar a tu personaje. Tienes que entenderlo. Por más que sea un violador, tienes que justificar, tienes que entenderlo para por qué hace eso, ¿no? O sea, me fui a otro extremo, pero bueno, así es. Es la ¿No? única forma de que vas a poder darle vida. Claro, claro. Entonces, me ayudó ella a entender un poco también de la idiosincrasia, de esa parte del mexicano, donde la mamá es esa mamá eh, Matriarcal. matriarcal, porque en realidad es un matriarcado. Por más que mi personaje sea machista, fue creado por una mamá, es una matriarca, es la jefa de la familia, es casi, casi la jefa de Morelia, porque su nombre, su apodo es la monarca de Morelia.
en alguna gran medida estás sometido. Desde que mi papá en la historia se murió, mi vida ha sido un matriarcado. Entonces, pero bueno, entonces Ari me ayudó a entender esa parte, ¿no? Eh, de esas veces en que el hermano más grande que tiene que hacerse cargo de la familia y que muchas veces se queda a vivir con la mamá y que también vive con ella pues para cuidarla, porque pues si no va a vivir sola, pues jamás abandonaría a su mamá, ¿sabes? Entonces, todos viven ahí, pero ya lo entiendo. Entonces, ya que empecé a vivir ese día a día de los personajes, empecé a entender más todavía y a ahondarme más a eso, a esa realidad de los personajes, ¿no? Pero sí, Hiciste Ariadne me ayudó a entender esa parte, ¿no? paz en el proceso de conexión, probablemente. Em, Claro. Algo que me gusta mucho, ya no solo del personaje, porque si no ya es el actor, es lo mucho que nos has dado en la televisión con personajes diferentes, porque aun cuando puedan compartir ciertas características o entre sí, son muy distintos. Y eso nos habla pues del gran trabajo que has realizado a nivel Mm. interpretativo. Y creo que por eso es muy importante destacar, por lo menos en tu conversación conmigo, eh, de cómo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación van construyendo la carrera de un hombre que se ha hecho a sí mismo, y que a través de la televisión y con cada rol que ha aceptado, que ha adquirido, pues es solamente demostración del gran talento que hay. Y a mí eso me gusta mucho porque estamos en una sociedad en donde a veces creemos que no hay oportunidades para todos, pero al final del día hay que trabajar muchísimo para llegar a donde estás tú, a donde está Ariadne, a donde está cualquier otra persona que hoy en día tiene un lugar en la televisión también. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de ver ahora pues todas las telenovelas que hay detrás de tu nombre, en tu biografía y las que están por venir probablemente, primero Dios? Amén, muchas gracias, qué bonitas palabras, muchas gracias. Es un halago que me digas eso, te lo agradezco. Pues, ¿qué te digo? Es un proceso que a mí yo trato siempre de buscar, no repetirme, de crear un personaje distinto. Me siento afortunado de haber aceptado y haber casteado para ciertos personajes que, que son, y proyectos muy distintos también, ¿no? Eh, Hay una frase que, que no sé si existe o si yo me la inventé. ¿Sabes el dicho que dice que el sol nació para todos, ¿no? Sí, sí. Pero hay que echarle ganas para merecerse la sombra, Ah, muy bien. ¿no? Entonces, Sí. es lo que dices tú. O sea, claro, todos es también saber tomar, aceptar las oportunidades e independientemente del reto que representa en ese momento para uno, es entrar de cuerpo y alma y dar lo mejor de ti. Yo siento que si hacemos las cosas, eh, si dejas todo en la cancha, puede que no seas el mejor jugador, pero el simple hecho de que dejes todo en la cancha, tu trabajo se va a destacar. Vas a hacer, porque ¿de qué sirve tener a un Ferrari guardado, eh, no? Si no lo usas. ¿Sabes? ¿De qué sirve tener esos 800 caballos de fuerza si no lo usas? Pero si tienes ¿sabes? A eso es lo que voy. El talento es importante, pero si no lo trabajas, de nada te sirve, ¿no? El conocimiento sin acción es pura ilusión, ¿sabes? El, es, incluso creo que la acción es más importante incluso que el conocimiento si lo ponemos en la balanza. Porque de nada sirve yo tener todo el conocimiento del mundo y quedarme sentado en el sillón de mi casa. Nadie me va a tocar la puerta, ¿sabes? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me aprendo algo y voy para adelante.
y consigo, tengo una oportunidad, ok, ¿qué necesito para mejorar en lo que estoy haciendo ahora? Llámese, yo he hecho de todo, ¿eh? Solo no me he prostituido, pero de lo demás he hecho de todo. Fui repartidor, trabajé en una tienda de computadoras, trabajé en una fábrica de camas con mi hermano cuando tenía 17 años. Cuando estaba chavo trabajé en un supermercado, trabajé de bartender, trabajé de mesero, trabajé de modelo. Afortunadamente me fue muy bien como modelo en Brasil, después me fui a Italia, luego llegué a México y llegué a México y dije, de aquí soy. Eso hace 18 años. No, y llegué aquí y lo primero que pues, ya había trabajado en bares en Brasil y en Italia y dije, llegando aquí voy a trabajar en un bar y me voy a seguir modelando y lo que gane de modelo pues va a ser un extra, ¿no? Y resulta que me fue muy bien como modelo y a los 3 meses de estar aquí empecé a organizar fiestas con un amigo y a los 6 meses teníamos una productora de eventos. Entonces a lo que voy, pues tienes que trabajar, ¿no? No, o sea, el hecho de estar sentado en tu casa esperando que alguien te toque la puerta, pues no es la solución. Yo desde mis 18 años, no, desde los 19 años, siempre he tenido dos trabajos. Trabajaba en una cosa y en otra, ¿sabes? Entonces, Eh, creo que eso es, perdón. Diversificarse, pues hay que diversificarse. Hay que buscarle, hay que rascarle, ¿sabes? Y hay que buscar aquí, hay que buscar allá y hay que hacer hagas lo que hagas, dar lo mejor de ti, ¿sabes? Y si no amas si no es si no haces lo que tú amas, aprendes a amar lo que haces para que no sufras y para que puedas disfrutar y para que puedas hacer mejor las cosas. Eso es un poco mi filosofía de vida, por así decirlo. Creo que a futuro deberías de escribir un libro porque obviamente todo el camino que has recorrido, pues obviamente creo que eso te sirve para llenar y cargar a tus personajes. Pero sí, yo lo que te quería ya decir para ir cerrando, porque me gusta mucho la telenovela, siento que se merece el éxito que tiene y muchísimo más. Espero que Muchas venga. gracias. Y otra cosa que creo que la gente tiene que estar muy pendiente de tu personaje es el ver no solo la calidad actoral en lo que dices o en cómo lo dices, sino en la forma en la que comunica también a través de la mirada, eh, las expresiones, o sea, físicamente cuando un actor logra decir más allá de lo que sale de sus palabras, estamos delante de algo que es muy bueno. Y creo que eso es digno de mencionarlo y decirle a la gente que tiene que prestarle atención porque son detalles que, que el actor trabaja y no pueden pasar desapercibidos porque al final todo comunica Claro. y se agradece y decirte pues que yo lo he notado y que creo que muchos de los que estamos viendo la telenovela también. Muchas gracias. Te quiero decir algo. Eso también eso es muy importante. Claro, tiene que nacer del actor ese tipo de cosas, pero es un trabajo en equipo. Y, por ejemplo, hay un director que es el director de escena, que es el que nos dirige a nosotros, y el otro es de cámaras. Sí. Entonces, si no existe esa sensibilidad del director de escenas de aceptar ese tipo de propuestas o proponerte ese tipo de cosas, también es importante la sensibilidad del director de cámaras, del camarógrafo, del fotógrafo, que cachen esos momentos, porque pueden muy bien cachar otra cosa de la escena, ¿sabes? No captar ese momento. Pero también por eso digo que quiero destacar el trabajo en equipo que hemos logrado en este proyecto, ¿no? Que es muy armonioso y muy amoroso también. Eso te enaltece aún más. Y muchísimas gracias y espero que pues nos volvamos a encontrar para otro proyecto y que vengan muchísimos más. Sé que en algún momento dijiste que te gustaría interpretar a Jesucristo. Ojalá que esa oportunidad llegue. Ojalá. Pues no estaría mal, ¿no? Ya no estaría mal. Tendría que dejarme el pelo más largo, pero bueno.